Buenas tardes estudiantes, en este video les voy a explicar algo del teorema de Pitágoras, siempre con el tema de geometría en la clase de matemática básica. Vamos a ver un poco de introducción que es el teorema de Pitágoras. Aquí vamos a encontrar las definiciones, algunas teorías, algunas normas o reglas que establece lo que es el teorema de Pitágoras. De manera general, ¿qué es el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras son procedimientos para resolver un triángulo rectángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Está formado por dos lados que se llaman catetos y está formado por un lado que se llama hipotenusa. El lado de la hipotenusa siempre está enfrente al ángulo de 90 grados. Para calcular la hipotenusa, aquí tenemos fórmula. Para calcular cualquiera de los lados, aquí tenemos la fórmula. Siempre vamos a trabajar con dos medidas y nosotros calculamos la tercera medida. Vamos a ver algunas características más del teorema de Pitágoras. El triángulo es rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados, lo que les explicaba anterior. La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. Aquí está el ángulo recto de 90 grados y el lado opuesto se llama hipotenusa. Vamos a ver ya un problemita después ustedes en la parte teórica para que analicen la parte de las reglas, algunas características del teorema de Pitágoras. Vamos a ver un problema ya aplicado. Calculemos la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos lados miden 3 centímetros y 4 centímetros. Bien, vamos a ver entonces la fórmula. Por aquí teníamos la fórmula. Si la fórmula me pide calcular la hipotenusa, utilizo esta fórmula que está al lado derecho, o sea, la raíz cuadrada de los cuadrados de los otros lados. Si el problema me pide que calculemos la medida de este lado A, entonces voy a utilizar esta fórmula que está aquí. Si el problema me dice que calculemos este lado B, vamos a utilizar esta fórmula que es igual a la resta de la hipotenusa al cuadrado menos la medida al cuadrado de el lado que tengamos los datos. Igual si calculamos B es la resta. Si ustedes ven la diferencia, la hipotenusa es la suma y en las demás se resta la hipotenusa. Bien, vamos a ver el problema entonces. Calculemos la hipotenusa del triángulo rectángulo cuyos lados son 3 y 4 centímetros. Estos se llaman catetos. ¿Qué vamos a calcular aquí? Vamos a calcular la hipotenusa. Veamos entonces la fórmula. La hipotenusa. Un lado mide 3, un lado mide 4. ¿Qué vamos a hacer entonces? Sustituir. Aquí está la fórmula. Sustituimos A al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado. 3 al cuadrado son 9. 4 al cuadrado 16, hacemos la suma 25 y tenemos la raíz cuadrada de 25, 5. Por lo tanto, vemos que la hipotenusa mide 5 centímetros. Si representáramos el problema con un triángulo aquí a este lado, las medidas serían el lado A3, 4 y la hipotenusa 5. Vamos a ver otro problema. Si la hipotenusa, aquí me está dando la hipotenusa. En el ejercicio anterior calculé la hipotenusa. Ahora aquí me dan la medida de la hipotenusa. Significa que voy a calcular algún lado. Si la hipotenusa de un triángulo es 2 centímetros y uno de sus lados mide 1 centímetro, ¿cuánto mide el otro lado? O sea, estamos hablando cuánto mide el otro cateto, ¿no? Vamos a ver entonces. Tenemos la hipotenusa 2. Tenemos la medida de un lado, no importa si A o B, porque es la misma fórmula. 1 centímetro. Utilizamos acá la fórmula. Esta es la fórmula que vimos anterior general para calcular la hipotenusa. Esta otra fórmula son despeje de A y B. Aquí en este ejercicio se utilizó la fórmula general, pero si no, ustedes pueden utilizar la que está al inicio de cómo calcular el lado B de un triángulo. Aquí utilizamos entonces la general. Sustituyamos la hipotenusa 2. Aquí está el lado A1 al cuadrado, aquí está, y el lado B escribimos la misma B porque eso es lo que voy a calcular. Resuelvo 2 al cuadrado 4, 1 al cuadrado 1, más B al cuadrado, que eso es lo que voy a calcular. Aquí lo que hago es despejar para que la B me quede solita. Tengo que quitar este 1 que está con más, a pasarlo al lado donde está el 4 con signo contrario. Aquí tenemos entonces 4 menos 1, 3, igual a B cuadrada. Pero la B todavía está cuadrado, tiene que estar solo la B para obtener el resultado. Lo que hacemos es cambiar ese cuadrado por la raíz. Aquí lo que hacemos es cambiarlo de posición, la B para la izquierda y el 3 para la derecha. Pero ese cuadrado significa raíz, por eso aquí se representó con raíz. Por lo tanto, la raíz cuadrada en una calculadora es 1.73. ¿Cuánto mide el otro lado del triángulo entonces? 1.73.
Ahora calculemos un problema ya aplicado a situaciones de la vida. Vamos a ver este que estamos aquí. Calcular la altura que podemos alcanzar de una escalera. Observemos la figura. Siempre es importante un problema representarlo con un dibujo para su mejor análisis. Leamos el problema. Calcular la altura que podemos alcanzar con una escalera de 3 metros. Ahí está la escalera. Si ustedes observan la figura, la escalera tiene 3 metros de alto, apoyada sobre la pared. Si la parte inferior la situamos a 30 centímetros de esta, ahí observamos la parte inferior, o sea la escalera, la retiramos de la pared 70 centímetros de esto. Aquí observamos, tenemos que observar algo como matemática, tenemos que observar las unidades de medida. Aquí dice metro, aquí dice centímetro. Para resolver un problema, los dos deben estar representados con la misma unidad de medida. Por lo tanto, tenemos que convertir el metro a centímetro o convertir centímetros a metro. Vamos a ver en este problema cómo se resolvió. Aquí está. Convertimos los centímetros a metro. Entonces aquí tenemos 70 centímetros, va a ser igual, lo dividimos con 100 y va a ser igual a 0.7 metros. Ya tenemos la medida entonces en metros de la escalera. ¿Qué sería esto, la escalera? La medida de la escalera, ¿qué sería? Hipotenusa o sería lado. Para su mejor análisis, aquí se representó de manera de un triángulo rectángulo. ¿Qué significaría entonces los 0.7 metros? La parte de acá abajo sería B y la parte de los 3 de la escalera sería los 3 metros. Vamos entonces a buscar la fórmula general. Aquí está la fórmula general que utilizamos en el ejemplo anterior. La hipotenusa 3 al cuadrado. A, no tenemos la medida, por lo tanto lo dejamos ahí. B, 0.7 al cuadrado. Aquí 3 al cuadrado son 9. La A, ahí se queda igual porque no lo hemos resuelto. Buscamos la calculadora, 7 al cuadrado, 49 decimal. Aquí lo que hacemos ahora es pasar del lado izquierdo la variable, la letra que yo quiero calcular. La A tiene que pasar a este lado. Eso fue lo que hicimos. La A pasó para la izquierda y el 9 pasó para acá al lado derecho. Siempre que cambiamos, si ustedes observan, cambio de signo. Como cambiamos de lugar este número, por lo tanto cambió de signo también la operación. Aquí hacemos una resta, me da 8,51 y como les expliqué anterior, el cuadrado significa raíz. Entonces A va a ser igual a la raíz de 8.51, que ya en la calculadora sería 2,93. Esa es la respuesta, o más bien esa es la altura de la pared, desde la punta donde pusimos la escalera hasta la otra punta que me alcanzó en la parte del suelo. La altura de la pared fue de 2.92 centímetros o metro, porque toda la operación la hicimos con metro. Vamos a ver este último ejemplo aplicado siempre a situaciones de la vida. Observemos la figura que me dice. ¿Qué vamos a calcular en esta figura? Vamos a calcular la altura de ese árbol que está ahí. Vamos a ver qué es lo que dice el problema. Al atardecer, un árbol proyecta una sombra de 2.5 metros. Ahí está bajo la sombra, 2.5 metros. Si la distancia desde la parte alta del árbol, ustedes están observando la distancia de la parte alta, vamos a ver qué es el problema, al extremo más alejado de la sombra es 4 metros. Aquí está. Desde la parte alta hasta la parte de la sombra es 4 metros. ¿Cuál es la altura del árbol entonces? Miremos primero si están en unidades de medida. 4 metros, 2.5 metros. Los dos están exactamente representados en metros. Aquí lo representamos la figura por medio de un triángulo para que vayamos identificando los elementos del triángulo. Igual la fórmula general, ya tenemos la altura, la sustituimos 4, igual que la operación anterior, solo empezamos a sustituir, sacamos la calculadora 4 al cuadrado, casi la misma operación del problema anterior, 16, aquí igual que la anterior, como la A está a la derecha, pasa a la izquierda, el 16 cambia la operación. Si ustedes observan, es la misma operación. Aquí tenemos al cuadrado 9,75, pero como este cuadrado le sacamos raíz, 3.12 metros. Por tanto, la altura de este árbol sería 3.12 metros. Espero que este tema de teorema de Pitágoras les haya servido. La explicación de estos 4 ejercicios. No es difícil la aplicación, no es difícil la aplicación del teorema de Pitágoras.
tengan en cuenta y no olviden, grábense que el teorema de Pitágoras solamente sirve para triángulos rectángulos. Si el triángulo no es rectángulo, no sirve el teorema de Pitágoras. Pero ¿cómo se dan cuenta ustedes que es un triángulo rectángulo? Porque tiene un ángulo de 90 grados. Si hay un triángulo que no es de 90, no apliquen el teorema de Pitágoras. Se utilizan otra fórmula.